TEN, Televisión Educativa Nacional de Honduras, presenta Economía y Cultura con Segisfredo Infante. Muy buenas noches, este es su programa Economía y Cultura de la Televisión Educativa Nacional en la frecuencia del 10, todos los martes entre 7 y 8 de la noche y en cualquier parte del mundo según las coordenadas geográficas y los usos horarios donde ustedes habiten. Pues bien, este día, esta noche, esta madrugada, traemos a nuestro querido televidente un importantísimo tema económico, financiero y político que hemos bautizado Problemática económica, financiera y política mundial que interesa a Honduras. Y para hablar de este complicado tema, pero delicioso al mismo tiempo, hemos invitado al doctor Jaime Chávez Almendares, analista financiero, director del Banco Popular, matemático y otras hierbas, a quien le damos la más cordial bienvenida. Bienvenido, Jaime, a tu programa, Gracias, tu programa gracias. Economía y Cultura. Magnífico, te agradezco mucho. Pues bien, el orden de las cosas mundiales desde hace alrededor de 2 décadas pareciera un desorden mundial, acentuándose el fenómeno durante el año 2017. Cada quinquenio estamos mucho más lejos del equilibrio mundial imaginado una vez por Henry Kissinger. El desorden aludido en los terrenos económicos, financieros, políticos o militares alcanzan la vida interior de países periféricos como Honduras. Para empezar, debemos recordar y subrayar que los llamados yihadistas han continuado sus ataques terroristas contra Europa, más recientemente contra nuestra querida España. Y recordar que Europa se ha convertido, cuando menos durante el primer semestre, en el destino económico principal de las exportaciones hondureñas. Estados Unidos ha pasado a ocupar un segundo lugar, según informaciones del Banco Central de Honduras, por motivos que nuestro amigo Jaime Chávez ayudará a explicar. Pues a la par de todo esto percibimos síndromes de conflictos bélicos que ponen en peligro el poderoso aparato económico financiero del Océano Pacífico y del Océano Índico, para llamarlo de algún modo, lo mismo que la sobrevivencia de la especie humana, como resultado de las intensas provocaciones del jefe de Estado de Corea del Norte y las respuestas verbales agresivas del actual presidente de los Estados Unidos de América del Norte. El jueves 14 de abril del año 2011, o sea, hace 5 o 6 años aproximados, nosotros publicamos en La Tribuna un artículo titulado Huérfanos de líderes mundiales, razón por la cual consideramos que tal orfandad se ha acentuado en el 2017. Pero que sea nuestro invitado especial, don Jaime Chávez Almendares, quien nos presente una panorámica general de todos los problemas que nuestro querido amigo quiera enfocar. Jaime, el espacio es tuyo. Bueno, muchísimas gracias, Segisfredo. Con ese preámbulo realmente es un reto para cualquiera traer a colación las dificultades que se viven a nivel mundial y que tienen pues una injerencia en nuestra vida mucho más allá de lo que aparenta ser, ¿verdad? Esencialmente, tal vez para facilidad de la teleaudiencia, abordaremos primero pues lo que pasa en Estados Unidos, que es podríamos decir, nuestro socio, nuestro natural, y las cosas que ahí están sucediendo y en qué forma las disyuntivas que ahí se presentan nos van a afectar, ¿verdad? Pues fíjate, dentro de todo el contexto donde nosotros somos más sensibles es el aspecto migratorio, como tú sabes. En Estados Unidos, en la reciente proceso electoral, el candidato ganador buscó un tema, buscó un elemento de persuasión, ¿verdad?, que tuvo éxito, lo llevó al poder, caracterizándose su actividad en enfocar un segmento poblacional que se consideraba o que se considera divorciado del proceso global, del proceso de los avances, los olvidados de Estados Unidos, llamémoslas de esa forma. Hoy ya hay estadísticas bastante confiables
respecto a qué significa este segmento, ¿verdad? En Estados Unidos hay más o menos unos 3.000 condados, un poquitito más tal vez. De esos condados se considera que hay unos 1.000 condados que representan más o menos un 12% de la población de Estados Unidos. La población de Estados Unidos es más o menos unos 310 millones en este momento, así que hablar del 12% me estás hablando pues de un grupo entre 34 35 millones de gentes. Ahora bien, el candidato ganador, ¿verdad?, encontró que ese grupo olvidado podía darle el triunfo y buscó elementos, ¿verdad?, que trataban de mitigar la frustración que ellos sentían. Un enfoque de eso fue encontrar, ¿verdad?, que el emigrante era culpable, ¿verdad?, de las oportunidades que no llegaban a este segmento. Por otra parte, también, ¿verdad?, buscó enemigos comunes, ¿verdad?, encontrándose entre otros el caso mexicano, como tú sabes. Y se habló, pues, se habló de una muralla, ¿verdad?, para impedir el tránsito, ¿no? Traigo a colación estas cosas porque pegaron, es decir, el aspecto es de que fueron valiosas para la consecución del poder. Esencialmente, en el curso, pues, de los primeros 6 meses que llevamos con esta presidencia en Estados Unidos, han habido cosas asombrosas realmente. Es asombroso encontrar, ¿verdad?, disparidades del Ejecutivo con el sistema congresional del país, con el sistema de gobernadores del país, con el sistema de alcaldes del país, en la cual, pues, uno nota que el candidato presidencial ganador prefiere, darle gusto, pues, a su electorado que lo llevó al poder a expensas de cualquier cosa. A expensas de perder el liderazgo mundial y a expensas de perder la misma sociedad civil. La misma sociedad civil. Entonces, este es un fenómeno rarísimo, ¿verdad? Cómo, pues, la mecánica del poder en Estados Unidos es una situación sumamente, digamos, curiosa, por cuanto alejarse de las bases del poder no pareciera ser una cosa sensata, ¿verdad? Sin embargo, ocurre. Y quiero decirte que los constantes procesos digamos, de verificación de popularidad no nos dicen que entre ese segmento que lo eligió hay alguna diserción. En absoluto. Se mantiene firme entre esa gente que lo llegó al poder. Lo cual, en cierta forma, pues, puede uno decir que hay una fidelidad electoral, ¿verdad?, bastante fuerte, que seguirá siendo, pues, probablemente la tónica de la presidencia restante. Al tener estas dificultades, el presidente, ¿verdad?, con el Congreso, con los senadores, con gobernadores, con alcaldes, con el sector privado, fíjate que al iniciar la presidencia se buscaron, pues, comités o grupos, ¿verdad?, de asesoramiento en el sector privado. Básicamente, a raíz de ciertas situaciones como las que la prensa ha abordado, Charlottesville, por ejemplo, ¿verdad?, la situación de un perdón presidencial hacia un sheriff, ¿verdad?, que hizo su fama, pues, tal vez, pues, tratando de disminuir el flujo por el estado de Arizona, ¿verdad?, sometida, pues, el emigrante a situaciones sumamente difíciles, sumamente duras, y que a través de las asociaciones de derechos civiles que presentaron ante juzgados
de Estados Unidos, juzgados federales, buscarlo, condenarlo por abuso de derechos humanos, y que fue condenado por un juzgado, goza hoy del perdón presidencial, como te digo, a costa de levantar toda clase de objeciones del sistema en Estados Unidos, ¿verdad? La prensa, la televisión, muchos individuos en universidades, etcétera, y hasta, por ejemplo, el presidente, el speaker de la Cámara del Congreso de Estados Unidos, el señor Ryan, ha dicho que es un grave error haber hecho eso. Lo dijo esta semana. Entonces, como vas viendo, el devenir de estas cosas va diciéndonos de que el hombre va aislándose un poco, ¿verdad?, de los elementos tradicionales de poder, y se está rodeando de los grupos militares, ¿verdad? Específicamente, hoy podemos saber de que han habido muchos cambios dentro de la Casa Blanca, ¿verdad?, cambios de asesores, cambios de consejeros, que han tenido pues efectos sumamente curiosos, ¿verdad?, para el sistema. Y el hombre que se le ha pedido que corrija toda esta situación, el general Kelly, por ejemplo, ¿no?, que es por todos conocido. Que nosotros lo conocemos bastante bien. Pero hay que tomar en cuenta que hoy en Estados Unidos, por primera vez, un civil es ministro de Defensa. Por primera vez no puedo decirte cuántos años, ¿verdad?, pero sí quiero decirte que es curioso eso. Tradicionalmente en Estados Unidos el Ministerio de Defensa ha sido en manos de civiles. Entonces, más bien es por primera vez un militar. Militar. Un militar es ministro de Defensa. ¿Verdad? Correcto. Entonces, por otra parte, el consejero de Seguridad, también, que ejerce una enorme influencia en la política exterior de Estados Unidos, es un militar de carrera también. Entonces, por primera vez vemos prácticamente, con todas estas dificultades que tiene el presidente con el resto del sistema, que podríamos decir que son situaciones bien irregulares, tiene pues una concertación con un grupo militar particular. En un momento en que se necesita unas soluciones militares en Afganistán, en Corea del Norte, en Siria, en Irán, etcétera, ¿no? Es decir, incluso en Venezuela. Y en Venezuela también. Como ha insinuado. Como lo ha insinuado. Entonces, uno, pues básicamente puede especular razonablemente de que se avecina o puede ocurrir una crisis civil en el país más desarrollado de la democracia en el mundo. Algo que no se había percibido anteriormente. A mí me pareció llamativo que George Bush padre y George Bush hijo se pronunciaran, y que son republicanos de la vieja guardia, se pronunciaran en contra del racismo y prácticamente enfrentaran al gobierno actual de Donald Trump respecto de los acontecimientos de Charlottesville. Y entonces eso me llamó poderosamente la atención, que dos personajes considerados conservadores o ultraconservadores dentro del Partido Republicano se hayan pronunciado públicamente, abiertamente, en contra del racismo y de alguna manera en contra de la política de Donald Trump. Pero sobre esto vamos a seguir hablando después, que regresemos de la pausa comercial, rogándole siempre a nuestro televidente que no se separe de su televisor, de su sofá, de su camastro, de su petate, porque ya regresamos. Gracias, muchas gracias por continuar con Economía y Cultura, su programa favorito por supuesto, los martes entre 7 y 8 de la noche y en cualquier parte del mundo según las coordenadas geográficas, tal como lo hemos dicho. Estábamos hablando, antes de irnos a la pausa comercial, que dos dirigentes del Partido Republicano que han sido presidentes de Estados Unidos a su vez y que se les ha considerado en algún momento como ultraconservadores, eso no estoy seguro que así sea, pero así se les ha considerado, se han pronunciado en contra de las políticas racistas, en contra de alguna manera del racismo que deriva del discurso del presidente Donald Trump. Jaime, por favor.
No, pues continuando el hilo, ¿verdad? Para relacionarlo con los hondureños o los centroamericanos, si tú quieres. Mira, es razonable pensar que este segmento que le dio el triunfo al señor Trump va a ser objeto de análisis, va a ser objeto de escaladas electorales, ¿verdad?, para incorporarlos al sistema de alguna forma, porque no puede ser que un segmento era tan grande en el país simplemente pues no sea de la atención de los demócratas o los republicanos. La buena política así lo indica. Ahora bien, esto va a causar, ¿verdad?, naturalmente pues un acercamiento más hacia ese tipo de sentimientos y políticas, por lo cual este servidor piensa, especula, que vienen tiempos de mayor dureza, ya que ambos partidos tendrán que ver la forma en que complacen a este segmento que le dio, como dije anteriormente, el triunfo al señor Trump. Naturalmente que las iniciativas legales, las iniciativas van indicándonos que la unilateralidad va siendo la norma. La globalización no es importante en este momento en Estados Unidos. Toma, por ejemplo, el hecho de que Estados Unidos fue sustraído del Grupo del Pacífico, que es una situación pues sumamente curiosa, por cuanto Estados Unidos es la mayor economía del mundo, su sector privado es el mayor inversionista del mundo. La ausencia de esta potencia, ¿verdad?, en este contexto es sumamente pues preocupante. Por otra parte, tú sabes de que en este momento Estados Unidos, México y Canadá están enfrascados pues en una modificación de lo que se llama el tratado NAFTA, ¿verdad?, el cual pues fue firmado hace casi 20 años y que ha sido la norma, ¿verdad?, de comercio internacional para México y para Canadá. Sin embargo, precisamente creo que fue ayer, ¿verdad?, que hace una manifestación el señor presidente Trump diciendo, ¿verdad?, de que es uno de los peores tratados jamás escritos, ¿verdad?, y que se pregunta si vale la pena que se deben seguir, ¿verdad? Ahora, esto tiene un precio increíblemente alto. Imagínate lo que significa eso para México. México está prácticamente desde que inició la presidencia del señor Trump, prácticamente en una disyuntiva. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a hacer? Recuerda que México tiene una balanza comercial favorable con Estados Unidos de más de 20,000 millones al año. Hay muchas compañías de Estados Unidos operando en México, ¿verdad?, en procesos de maquilación, etcétera. No es una cosa pues mínima. Por otra parte, tú sabes, siguiendo estos aspectos de unilateralidad, las divergencias que han habido entre el sentir de Trump contra la OTAN, por ejemplo, ¿verdad?, que han sido críticas bastante fuertes las que él ha hecho, y ese afán pues tal vez de buscar un equilibrio en los costos económicos de esa alianza, ¿verdad?, lo han hecho a él, ¿verdad?, buscar otra forma de concertar con Europa. Bien, estas cosas, el vacío que se va creando, ¿verdad?, a nivel internacional, no creas tú de que pasa desapercibido por los que les interesa tener. Bueno, estamos claros, Jaime, de que hay una orfandad de liderazgo, incluso desde Obama para acá. Obama no le prestó ninguna atención a América Latina, por decir algo, pero que se acentúa con las políticas actuales de Donald Trump. Pero hay una paradoja.
A la par del vacío de liderazgo mundial que se está percibiendo en todas partes, hay un lenguaje bélico que puede desembocar en un casus belli, como dicen los juristas, en el Océano Pacífico, es decir, en todo el contexto del Océano Pacífico, el mar de China, el mar Amarillo, etcétera, con el tema de Corea del Norte. Entonces, aquí hay un problema. Todos los años hay unas operaciones militares conjuntas entre Estados Unidos y Corea del Sur. Yo veo bien que Estados Unidos no abandone a sus aliados, pero ¿qué tan importantes son esas operaciones militares todos los años para ir a provocar a un desquiciado mental como Kim Jong-un? Porque es evidente que ese muchacho no está bien de salud, desde el momento en que ha asesinado a sus propios parientes, a sus más cercanos colaboradores políticos, que los ha asesinado brutalmente, y luego este fin de semana, recién pasado, lanzó un misil que sobrevoló Japón. Aquí y recorrió más de 2.700 kilómetros ese misil. Aquí los expertos militares han dicho que eso era imposible, lo dijeron hace 2 semanas, que eso era imposible porque cualquier misil que cruzara territorio japonés iba a ser interceptado por los mismos japoneses, no digamos por Estados Unidos. Se ve que ni siquiera se dieron cuenta que el misil atravesó un archipiélago japonés y eso pone en peligro toda la economía, todo el aparato económico del Pacífico, del Océano Índico, etcétera, pero pone en peligro también el problema de la sobrevivencia de la especie humana. No tenemos a un John Kennedy súper inteligente. Recuerdo haber leído un trabajo de Robert McNamara, que era un genio en estrategia militar, pero que al final dijo que el único que tenía razón en la crisis de los misiles de octubre de 1962 era John Kennedy, precisamente. No tenemos un John Kennedy. Y esperemos que sí haya una inteligencia militar capaz de neutralizar las verborreas excesivas tanto de Kim Jong-un como de Donald Trump. ¿Cuál es tu percepción sobre este asunto? Bueno, yo creo que desafortunadamente hay una dinámica lamentable, diría, ¿no? Toma en cuenta, por ejemplo, de que esa idea de que nuestro país es superior, que Estados Unidos primero, causa una dinámica en general, ¿verdad? La cual fácilmente puede ser, digamos, favorecida con una actividad militar. De hecho, pareciera que Corea del Norte respondía al tipo de presiones que se estaban cultivando, ¿verdad? Estados Unidos buscó o ha buscado que China le ayude, dado que China es el principal socio comercial de Corea del Norte. Me refiero a materias de carbón, me refiero a materias de granos, etcétera, pero parece que tal vez China no tiene interés en eso. Tal vez el perfil de la política exterior china no concatena con los intereses necesariamente de Estados Unidos, ¿verdad? Aunque han hecho llamado a los chinos para que aplaque, para que morigere el lenguaje de Donald Trump, pero también para que lo morigere Kim Jong-un. Es más, en los últimos años los chinos han disminuido las exportaciones hacia Corea del Norte de algunos productos que podrían convertirse en insumos estratégicos para esta economía de guerra que sigue montando el señor Kim Jong-un, a pesar de y ahí tenemos en pantalla justamente lo que sucedió este fin de semana, que parecía que se habían aplacado las cosas, pero de hecho el señor Kim Jong-un lanzó un misil que pasó sobre el territorio japonés, sin que los japoneses y sin que los estadounidenses se dieran cuenta. Y claro, es un misil no atómico, pero existen las posibilidades. Los mismos Estados Unidos han reconocido que ese misil no atómico se le pueda adaptar una ojiva nuclear en el futuro. No es descartable esa posibilidad. Entonces esto tiene repercusiones económicas, políticas, militares, ideológicas, y sigo pensando que por un error de cálculo de ambas partes se puede poner en peligro la paz mundial.
Con mucha facilidad. Ahora, esto ya tú sabes, afecta pues el sentido de seguridad de Corea del Sur, el sentido de seguridad de Japón, ¿verdad? Naturalmente. Y creo yo que también, pues, por ver la vecindad geográfica, ¿verdad? China tendría que sentirse también, ¿verdad? En cierta forma, aludida, se puede decir. Yo te podemos especular, digamos, tal vez, ¿será que el señor en Corea del Norte, Kim Jong-un, andará buscando buscar, pues, eventualmente una mesa de negociación en la cual, a partir de dejar de hacer, digamos, esa compromiso con los aspectos atómicos, ¿verdad? O la fabricación de misiles a cambio de algo, a cambio de algún tratamiento particular, a cambio de alguna ventaja estratégica. ¿Quién sabe? No sé. es posible, Jaime, que estén buscando una aproximación, porque no todos deben estar locos. Yo creo que él está loco, Kim Jong-un, pero supongo que no todos los estrategas que le rodean están locos. Alguna gente de vieja guardia que fue más equilibrada que él, o incluso que su padre. Pero también puede ser una presión para la misma China popular. Yo muchas veces he dicho que el caso de Corea del Norte es una estaca o una daga clavada en el costado de China popular. Ese loco puede tirarle una bomba atómica a Pekín. Porque ahí juegan al doble lenguaje. Por un lado, apertura comercial con China y por otro lado, autonomismo frente a China. Ese es el juego doble de las autoridades de Corea del Norte. Pues mira, la situación se pone aún más compleja en el estadio militar, cuando la semana pasada Estados Unidos decide que va a continuar su presencia en Afganistán y que va a incrementar el número de soldados, ¿verdad? Llámale asesores o lo que tú quieras, ¿verdad? O efectivos militares, al final. Efectivos militares. Sin embargo, toma en cuenta que en ese proceso, así como Estados Unidos busca a China para asuntos de Corea del Norte, dicen que busca a Pakistán en asuntos de Afganistán. Sin embargo, los pakistaníes han respondido de una forma sumamente violenta al respecto, porque consideran que la alusión del señor Trump a su país de que ayuda pues el terrorismo, ¿verdad?, desde territorio Pakistán, es una ofensa, ¿verdad? Claro, porque tradicionalmente Pakistán ha sido un aliado de Estados Unidos. ¿Verdad? Correcto. Entonces, ves tú, la situación se va complicando. Por otra parte, recuerda que la situación siria no se ha resuelto. Ni mucho tampoco. menos, ni mucho menos. Entonces, lo que es preocupante es de que haya chispazos militaristas, ¿verdad?, rodeando pues a la presidencia de Estados Unidos en momentos en el cual se está divorciando del sistema. Eso es preocupante. Por un lado se divorcia del sistema a lo interno de Estados Unidos, crea un vacío mayor en retorno al liderazgo mundial que ha ejercido Estados Unidos o Europa, y luego tiene una gran facilidad para hablar de temas militares y guerreristas. Correcto. Que ponen en peligro no solo a Estados Unidos, sino a todo el mundo. Vamos a una breve pausa comercial, siempre rogándole a nuestro televidente que no se separe de su televisor, de su hamaca, de su camastro, de su tapesco, porque ya regresamos. Bueno, estamos en los mensajes, en los saludos, en las recepciones. Para empezar, queremos felicitar al doctor Jorge Ramón Hernández Alcerro, porque hoy está cumpliendo años. El doctor Jorge Ramón Hernández Alcerro es mi amigo personal. También queremos enviar un saludo solidario a nuestro amigo crítico de arte, Carlos Lanza, rogando a Dios porque mejore su salud. Y un alegrón. Mientras conversábamos con Jaime Chávez, me llegó un paquete de libros de la Sociedad Literaria de Honduras. Dice escritor Segifredo Infante. 5 libros publicados en esta junta directiva para estimular a nuestros miembros activos, los cuales queremos compartir con usted.
Fraternalmente, Samuel Villeda Arita, presidente. Bueno, Samuel es casi el presidente vitalicio de la Sociedad Literaria de Honduras. Así que tenemos aquí una antología poética, tal vez son 5 libros. Aquí, antología poética, este es de Samuel Villeda Arita. Supongo que aquí incluyó unos poemas que le han inspirado unas novias que tuvo en San Marcos de Ocotepeque, que solo él y 2 amigos más conocemos. Aquí tenemos En la piedra angular del pensamiento de nuestro amigo Gustavo Chávez Molina. Tal vez de Gustavo Chávez Molina, que Gustavo, por cierto, me dedicó un bonito poema hace varios meses. Versos de mi alma de Sonia Molina. La abuela mágica de Ney Edelmira Reyes, nuestra amiga querida Ney Edelmira Reyes. Te felicitamos por tu nuevo libro, La abuela mágica. Y luego, antología de poesía para niños. Felicitamos pues a la Sociedad Literaria de Honduras, de la cual somos miembros honorarios, y particularmente a Samuel Villeda Arita le agradecemos por habernos alegrado esta tarde, esta noche, este día, con este obsequio de 5 libros de literatura hondureña. Continuando con nuestra conversación, Jaime, según el Banco Central, Europa se ha convertido en el principal destino de las exportaciones hondureñas. A mí personalmente me alegra porque se ve que ya no estamos poniendo los huevos en una sola canasta. Por un lado, y por otro lado porque yo siempre he considerado que Europa debe ejercer algún liderazgo mundial que lo ha perdido en los últimos 20 años. ¿Cuál es tu opinión y percepción al respecto? Mira, debemos alegrarnos de que eso ocurre. Ahora bien, tenemos que tener en cuenta, ¿verdad?, cómo los hechos van influenciando una situación que, a mi juicio, podría yo decir que es una deflexión del eje de poder, a raíz, pues, de los vacíos de poder que Estados Unidos puede causar con su unilateralismo, ¿verdad? Como tú sabes, Estados Unidos fue sustraído del proceso del Tratado del Pacífico, que sí, ¿verdad?, que se podría considerar como uno de los logros del comercio mundial más significativos. Ahora bien, China le interesa también tener poder. Ellos tienen, pues, obviamente una estrategia a largo plazo, ¿verdad?, en la cual tal vez se sorprenden de que Estados Unidos abandone o trate o se sustraiga de liderazgo internacional, y ellos estarán dispuestos, estoy seguro, a llenarlo en la medida de sus posibilidades. Digo que todavía China, pues, no tiene algunos elementos que son los más deseables para un liderazgo mundial. La moneda, pues, china no es un elemento de reserva, ni es elemento tampoco de comercio internacional. Las relaciones chinas, ¿verdad?, pues han sido sumamente orientadas a la adquisición de materias primas, fundamentalmente, ¿no? Por otra parte, vamos notando, pues, un acercamiento de Europa con China, por también la misma situación. En Europa se necesitan logros, se necesitan triunfos, se necesitan elementos que le den a esa área del mundo, ¿verdad?, una razón de ser, ¿verdad?, un peso que han perdido, como tú sabes, a través del tiempo, en los últimos 20 años. No es lejano que China y Europa formen un eje, lo cual tenemos nosotros en Latinoamérica que fijarnos con mucho cuidado. ¿Sabes por qué? Porque hay nexos entre África y China mucho más fuertes que entre Latinoamérica y China. Claro, así es. Así es. Los chinos han invertido poderosamente en cualquier sector de la economía africana. Fácilmente, si ese eje se perfecciona,
China puede convertirse en agente de África ante Europa. Y los africanos lo que producen en su mayor parte son materias primas también, lo cual competiría con Latinoamérica. Y entonces nosotros, ¿verdad? Latinoamérica se desequilibra, ¿verdad? Ante una situación estratégica global de esa naturaleza. Eso es factible que ocurra, más que todo porque, como te digo, estas son las consecuencias de este vacío que estamos analizando, entre otras formas. Ahora, Jaime, aquí tenemos derecho a ser subjetivos. Esta orfandad de liderazgo mundial de la cual hemos venido hablando en los últimos 5 o 6 años y que ahora se ha acentuado en Estados Unidos sobre todo, no vemos un posible sustituto a nivel individual. No vemos, por ejemplo, Angela Merkel haciendo liderazgo continental, mucho menos mundial. Quizás el que a nivel discursivo podría ejercer ese liderazgo, pero que no tiene el basamento material para hacerlo, es el presidente de Francia, que es Emmanuel Macron. Él sí entiende teóricamente que Francia ha perdido su liderazgo cultural incluso, que lo ejerció a nivel mundial, hasta bien entrado el siglo XX, y este muchacho, pues es un muchacho, intenta recuperarlo a nivel del lenguaje por lo menos, pero no vemos en Europa un posible líder mundial. Incluso te decía extra cámaras que Gran Bretaña representó en algún momento la estrella polar del mundo. A pesar del poderío estadounidense, Gran Bretaña seguía siendo la estrella polar por la cual se orientaba el mundo, en finanzas, en economía, en cultura, en educación universitaria, etcétera, etcétera, incluso en poesía en mucho tiempo del siglo XX. Gran Bretaña también ha perdido, sobre todo con este tema del Brexit, ya no va a ejercer liderazgo continental y ni mucho menos mundial, lastimosamente. En cuanto a la España, el rey Felipe VI goza de mucha simpatía en América Latina, pero es simpatía impersonal, no hay una influencia directa del gobierno, del reinado y del gobierno español en América Latina. Finalmente, Xi Jinping, que podría ser el líder mundial. El problema con Xi Jinping es su lastre ideológico. Con ese lastre ideológico él tendría que divorciarse de su propio aparato ideológico político, que es poderoso, quizás el más poderoso del mundo, para poder ejercer ascendencia en sus países vecinos y luego en regiones alejadas como América Latina. Pero nos vamos a una breve pausa comercial, Jaime, para que tú quedes reflexionando sobre este mosaico temático. Y es que el mosaico ha sido posible porque hacía dos meses y medio que habíamos estado hablando con Jaime de esta orfandad de liderazgo mundial aquí en Economía y Cultura. La cosa se está poniendo bonita, por favor no se nos vaya. Ya regresamos. Bien, Jaime, yo creo que son muchos los problemas que te estoy echando encima, pero sigo con esto de la orfandad del liderazgo mundial que hemos conversado ya aquí mismo en Economía y Cultura y que pareciera acrecentarse lastimosamente, porque el mundo tiene que tener un orden, al margen de los espíritus autonómicos que deben existir naturalmente, pero también debe haber un orden mundial, que es el que preconizaba en los años 70 Henry Kissinger y que de alguna manera retomaba esos temas en fechas recientes. Pues mira, lo que pasa es que todavía tenemos muy claro en nuestra mente las huellas que dejó un De Gaulle, un Helmut Kohl, un Adenauer, un Churchill, ¿verdad? Y lamentablemente pues no encontramos ese tipo de perfiles, ¿verdad? En estos momentos, ¿verdad? ¿Qué tanto se necesitan? Claro. Esencialmente yo creo que viendo por exclusión, como tú lo acabas de hacer, tal vez Xi Jinping es el que más fortalezas parece tener. Recordemos pues que alguien que representa 1.300 millones de gentes, pues obviamente, ¿verdad? Es alguien pues que tiene que tener una prestancia enorme. Por otra parte, alguien dice que estamos acercándonos al tiempo en que la predominación es de Asia, ¿verdad? Es decir, el momento de Asia ha llegado, ¿verdad?
donde tú encuentras países como Japón, ¿verdad? Industrializados, países con un alto grado de civilización, países como Corea del Sur, ¿verdad? Que han logrado pues incursionar en el área científica con bastante fortaleza. Tienes también, digamos, pues un país que puede fácilmente insertarse internacionalmente como es India, ¿verdad? Que también representa más de 1.000 millones de personas, de habla inglesa, conste, ¿verdad? Esencialmente, pues, sí es posible de que esa geografía, ¿verdad?, sirva para que un líder como el premier chino, ¿verdad?, busque concertar internacionalmente en una manera tal que haya una alternativa, aunque podríamos decir de que la situación no está absolutamente clara, como te dije anteriormente. China todavía no tiene una moneda que imponga respeto internacional. Que ejerza señorío internacional. Sí, correcto, no está todavía, ¿verdad? Por otra parte, el estilo chino, ¿verdad?, de concertación internacional es sumamente utilitarista, ¿verdad?, y en materias sumamente básicas, ¿verdad?, lo cual pues uno pues podría decir que su experiencia todavía no se ha, se puede decir, refinado para ser un líder mundial. Para decirlo en términos populares, les hace falta resuello bueno, internacional en materia diplomática. Esa es una forma de decirlo, ¿verdad? Entonces, quiero decirte pues de que el mundo en este momento necesita un aglutinamiento, ¿verdad? Acuérdate también que hace años teníamos secretarios generales de la ONU que eran personajes que simplemente se sentaban en cualquier foro, en cualquier mesa de negociación. Era un Dag Hammarskjöld, si tú te acuerdas, un U Thant en aquellos tiempos, ¿verdad? Eran gentes cuyo peso, ¿verdad?, era bien definido. En este momento, pues, todavía el señor que está ahorita de secretario general está encontrando dónde está el teléfono, ¿verdad?, en este momento, ¿no? Señor Gutiérrez. Si es que algún día se lo dan el teléfono. Exactamente. Entonces, nuestra situación, yo diría que es bastante preocupante en ese sentido, ¿verdad? Ahora, Latinoamérica enfoquémonos un tanto en Latinoamérica. Latinoamérica en los últimos 25 años no ha crecido en una forma que sea consonante con las necesidades que se tienen que resolver. Nosotros tenemos problemas, obviamente los problemas de corrupción, ¿verdad?, nos han minado, nuestros problemas de falta de inclusión, ¿verdad?, tanto cuando hablamos nosotros digamos, el problema de género. Nosotros no hemos podido incorporar a la mujer, ¿verdad?, en una forma que fortalezca el sistema laboral de nuestros países. Por otra parte, la falta de infraestructura física es un elemento excluyente tremendo, ¿verdad? Pero también no hemos llegado a ser un foco de atracción de la inversión internacional, fundamentalmente porque no hemos resuelto problemas de la calidad de leyes que nos deben gobernar. Y hay una paradoja, Jaime, antes de irnos a la pausa comercial y regresar a despedirnos, es que según unos datos que tú mismo me mostraste, el crecimiento en América Latina en algunos momentos ha sido negativo, pero digamos que ha habido un repunte, algunos repuntes en Centroamérica, que son como la excepción de la regla, que es una paradoja que en Centroamérica sí haya habido crecimiento y no tanto en Sudamérica o en México. Pero nos vamos a una breve pausa comercial y luego regresamos prácticamente a despedirnos. No se nos vaya. Jaime, se nos ha esfumado el tiempo, no hemos abordado todo lo que hubiéramos querido abordar, la desaceleración económica de Gran Bretaña, la alianza de Honduras con Chile, la zona del Golfo de Fonseca,
y las expresiones del guatemalteco Vinicio Cerezo. Se nos han quedado esos temas como por fuera y tal como te lo dije en un comienzo, de repente este programa necesitaba 2 horas, tal como lo habíamos planeado, pero tú querías decir algo sobre Centroamérica. No, Estos básicamente, últimos como segundos. tú sabes, dijimos de que en Latinoamérica en los últimos 25 años su crecimiento ha sido realmente mínimo, ¿no? Sí. Hay un leve repunte ahora, ¿verdad? En el sentido de que ya Brasil sale de la recesión, Argentina sale de la recesión y bingo, Caribe y Centroamérica son los que tienen mayor crecimiento en términos de guarismos, ¿verdad? En el orden de los 3, 4 puntos. Correcto. El crecimiento del Caribe, el crecimiento de Centroamérica excede 3%. Mientras que en el resto de Latinoamérica solo 2 países andan en esos rangos, que es Perú y es Colombia. Esencialmente, pues, se puede decir de que desafortunadamente tanto el Caribe como Centroamérica son muy pequeños y no inciden en una forma poderosa sobre los guarismos de Latinoamérica. Y la explicación de este crecimiento es posible, sí es posible que tengamos crecimientos del orden de 4%, sí es factible, en el sentido de que Centroamérica es muy sensible a los precios del petróleo. Si los precios del petróleo, ¿verdad?, se mantienen bajos, tenemos oportunidades. Por otra parte, el Caribe, su autosuficiencia puede generarse a través del turismo. Y nosotros también en Centroamérica podemos aprender de eso. Así que tenemos elementos, pues, que nos pueden dar una situación divergente a la que el pasado es. ¿Y este proyecto del Golfo de Fonseca, cómo lo ves? Pues mira, aquí un proyecto en Golfo de Fonseca es para gente civilizada. Preguntémonos, ¿puede El Salvador, Nicaragua y Honduras concertar? Bueno, Vinicio Cerezo es optimista en esto y como él es el presidente del SICA, él mira que el Golfo de Fonseca puede ser un signo de desarrollo económico y un símbolo de paz. No sé de dónde le viene el optimismo a Vinicio Cerezo, que fue presidente de Guatemala y tiene un largo recorrido político en América Central. Pero claro, yo soy también un tanto escéptico porque los salvadoreños y los nicaragüenses son muy díscolos. Nosotros somos más centrados en esto. Como decía un viejo funcionario del Banco de Integración Económica, del Banco Centroamericano de Integración Económica hace muchísimos años, el meridiano de la integración centroamericana pasa por Tegucigalpa. Y parece ser que los hondureños sí entendemos eso. Y luego hay prejuicios sobre este tema de las zonas de desarrollo, pero hasta en Corea del Norte, que es el país más cerrado y más hermético del mundo, hay 2 zonas de desarrollo. En Cuba hay una. Solo acá es que hay problemas para hablar sobre ese tema. Jaime, te agradezco infinitamente tu comparecencia esta noche aquí en Economía y Cultura. Estás invitado para futuros programas. Agradezco a la teleaudiencia nacional e internacional. Soy Segisfredo Infante y nos estaremos viendo, Dios mediante, el próximo martes. Hasta la vista. El próximo martes tendremos un nuevo programa de Economía y Cultura.